Desde sus inicios, el cine fue concebido como una forma de arte y entretenimiento que se presenciaba en una pantalla gigante dentro de una sala oscura ocupada por extraños que reían, lloraban o se asustaban al mismo tiempo. Pero el tiempo avanza y las cosas van cambiando. Con el auge del internet y las plataformas digitales, la experiencia del cine no es igual a como era hace 30 años. Hoy en día las boletas las puedes comprar desde tu celular, los trailers de películas están a solo un clic de distancia, e inclusive las películas no se estrenan en salas de cine, sino en plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime. Ahora mismo la discusión gira en torno a la forma en que se ven las películas, en la forma en que se consume el cine. Hoy en día las películas pueden verse en el computador, en el televisor de la casa o en una tablet, y es Netflix una de las plataformas que ha propiciado este tipo de consumo del cine, y es Netflix a quien los autoproclamados defensores del cine han atacado con más ímpetu. En 2017, Netflix presentó dos producciones en el Festival de Cannes, Okja, dirigida por Bong Joon-ho, y The Meyerowitz Stories, dirigida por Noah Baumbach. Aunque ambas películas fueron bien recibidas y recibieron ovaciones tras finalizar el visionado, estuvieron rodeados de controversia, pues muchos cineastas, exhibidores y distribuidores no entendían cómo una producción de Netflix podía competir en uno de los festivales más importantes del cine. Debido a esto, Cannes, para su versión del 2018, decidió instaurar una regla que obligaba a todas las películas proyectadas en el festival a tener estrenos en salas francesas y esperar 3 años desde ese estreno para poder estar en plataformas de video. Netflix entonces decidió no presentar las producciones cobijadas bajo su nombre en el Festival de Cannes, entre las cuales se incluyen Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. Christopher Nolan se ha referido a Netflix como una amenaza a la experiencia cinematográfica de ver una película en cine. En una entrevista para IndieWire, Nolan compara el estreno de una película en Netflix con el estreno de una película directamente en el formato casero durante los años 90, pero considero que esta es una comparación injusta y desactualizada. Si bien en las décadas pasadas que una película fuera estrenada directamente en video era considerada la peor desgracia que podía ocurrirle a una producción, hoy en día esta forma de pensar ya no es tan válida, teniendo en cuenta que Amazon y Netflix han estrenado y producido películas galardonadas en los últimos años. El ejemplo más reciente, y que al mismo tiempo es el ejemplo por excelencia, es Roma, una película que ya tiene 2 Globos de Oro en su haber y al menos un Oscar a Mejor Película Extranjera asegurado. Spielberg, por su lado, declara que este tipo de plataformas alejan a las personas de los teatros. También comenta que mientras los grandes estudios prefieran hacer películas con una propiedad intelectual que les asegure ganancias como Marvel, Star Wars o Jurassic World para luego estrenarlos en salas, los estudios más pequeños van a ser acogidos por las plataformas de streaming para ser estrenadas en dichas plataformas. Además de esto, Spielberg considera que las películas que se estrenan en plataformas de streaming no son películas de verdad, sino películas para televisión y por ende no merecen competir en festivales como Sundance y Cannes o en premios como los Oscar o el Globo de Oro. Pero es que el hecho de que las plataformas financien estas películas, dándoles una oportunidad en el mercado y la libertad artística a varios directores, es algo de aplaudir. Lo que Spielberg ve como un defecto es la mayor fortaleza de la nueva industria, todo porque él considera que todas las películas deben estrenarse y verse en cine. Pero a fin de cuentas, las películas van a terminar siendo consumidas en televisión o en internet, van a ser vistas más veces por estas ventanas que en la pantalla grande. Entonces, ¿la película pierde su valor cuando termina su etapa de cartelera y llega al formato casero? Parece que Spielberg, aferrándose a su amor por el celuloide y la experiencia cinéfila que ha tenido durante toda su vida, no logra entender que el formato televisivo es muy diferente al formato de las producciones de la plataforma de streaming. También es cierto que la industria en su totalidad debe entender esto y ajustarse a las nuevas tecnologías, donde una película estrenada comercialmente en salas debe tener el mismo valor y la misma percepción que una película estrenada en internet. Al fin y al cabo, la única diferencia es la sala de cine, que es una gran diferencia por supuesto, pero la película, la historia, las actuaciones, el relato, todo se mantendrá igual en la pantalla grande como en la pantalla chica. Yo me pregunto, ¿acaso una película deja de ser película cuando la vemos en la sala de nuestra casa? Considero que juzgar a una película por no ser vista en cine es desestimar el poder de la película en sí misma, creer que su relato no va a tener la misma fuerza y el mismo impacto si se ve en una pantalla u otra. A unos días de que se lleve a cabo la 91ª premiación de los premios Oscar, es muy seguro que Netflix se lleve su primer Oscar a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera, demostrando así que es hora de cambiar la forma en que se entiende el buen cine como algo único de las salas teatrales y la pantalla grande.
How many theaters do you think that a Mexican film in black and white, in Spanish and Mixteco, that is a drama without stars, how big the release you would think it would be in a conventional theatrical release? To this day, the movie, it opened more than a month ago and still playing. That is rare for a foreign film. Why don't you take the list of foreign films this year and compare the theatrical release of those films and for how long they've been playing? See how many are playing in 70 mil. See the territories in which this film is playing. I don't think so. I just hope the discussion between Netflix and platforms in general and theatrical should be over. I think that those guys, platforms and theatrical, should get together and just realize that whatever they are doing with discussion is hurting cinema. They both together, they can elevate cinema. And more important, they can create a diversity in cinema. Right now, I mean, it's unquestionable that you have all these filmmakers, interesting filmmakers, doing films with different platforms because those platforms are not afraid of doing these films. Cuarón hace énfasis en una verdad absoluta, y es que en Internet las plataformas como Netflix, Hulu o Amazon, y también nuestros amigos los piratas, ayudan a la audiencia a ver películas que en muchos países nunca llegarían a cartelera, y si lo hacen, durarían una semana en unos horarios muy malos. Estas plataformas crean una oportunidad para los artistas emergentes o los consagrados, cuyas películas no podrán competir en cartelera contra el tanque de Hollywood o la comedia familiar de la semana. Así que para concluir, hay dos elementos en los que quiero hacer hincapié. Primero, es hora de adaptarse a los nuevos formatos y dejar atrás los prejuicios de otrora. Una película producida y estrenada por una plataforma de streaming no es menos que una película estrenada en salas y no debe ser comparada con las películas que hace unas décadas eran condenadas al estreno en video. Los festivales y los eventos que premian películas deben cambiar su forma de entender el cine y aceptar que hoy en día una buena película puede venir de cualquier lado. Segundo, juzgar a una película por no estrenarse en salas de cine sino en streaming es desestimar el verdadero poder del cine. Una buena película va a impactar al espectador donde sea que la esté viendo. ¿O acaso las nuevas generaciones que nunca vieron 2001, El Padrino, Ciudadano Kane, no van a poder ser conmovidas e impactadas por la fuerza cinematográfica de estas obras solo porque la están viendo en su casa y no en una pantalla grande? Para cerrar, quiero citar a Ted Sarandos, jefe de contenido de Netflix. Aunque aquí se refiere a la Academia Estadounidense, considero que su mensaje aplica para todo tipo de festivales, premios y audiencias. Sarandos dice que la Academia debe celebrar el arte de hacer películas en todas sus formas y no el arte de la distribución o en qué sala se ve una película.